Hemos venido estudiando temas fundamentales para nosotros poder tener una cosmovisión bíblica. Y la palabra cosmovisión abarca como un lente a través del cual tú vas a interpretar el mundo. Cuando lleguen a tu vida noticias que tengan que ver con la cultura, con la educación, con las modas, con las tendencias que son tan cambiantes, tú puedas tener una cosmovisión que te dé una convicción y que a través de esa convicción tú puedas sostenerte. Las creencias van cambiando según las eras, pero las convicciones que nosotros tenemos, si están bien fundamentadas, nos dan un norte, nos dan un balance. Vivimos en la era de la inmediatez, en el tiempo que se llama el posmodernismo, donde ciertamente en muchos círculos la verdad ha quedado sepultada. No hay verdad, todo es relativo, lo que es bueno para alguien es malo para otro. Empezamos a ver cómo incluso la moral está siendo pisoteada, cómo está de moda la ansiedad, la depresión, cómo los jóvenes muchas veces son catalogados con una característica que no los permea a todos, pero sí a su gran mayoría, y es la irreverencia. En este mundo tan caótico donde utilizamos las redes sociales para distraernos, no nos estamos dando cuenta que algo está cambiando, y lo que está cambiando es nuestra forma de pensar. Y en medio de todo este caos está la palabra de Dios, que nos anima a no adaptarnos a este mundo, sino más bien estar transformando nuestro entendimiento. Porque la única forma a través de la cual yo puedo entender la voluntad de Dios, que es buena, es agradable, es perfecta, es renovando mi mente. Mi mente es un blanco en este momento. Tú que me estás escuchando, quiero decirte, tu mente es un blanco. Todos tus enemigos van a atacar a la psique, porque de ahí se puede desencadenar todo un caos. La ciencia lo confirma. Tenemos enfermedades psicosomáticas. Comienzan en nuestra mente y se manifiestan en nuestro cuerpo. Ahorita estamos viviendo una era donde caminamos en la calle y vemos zombies. Personas con un pensamiento divagante, donde no están en el aquí ni en el ahora. Se convirtieron en robots. Y en medio de tanta tristeza, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, como una antorcha. Y esa palabra es la palabra de Dios. Ahora, para yo comprender lo que es una cosmovisión, que es una forma a través de la cual yo veo la Biblia, la vida, yo tengo que tener, y lo estamos estudiando, y yo me estoy dando a la tarea de hacerlo paso a paso, porque yo sinceramente estoy preocupado por mi entorno, al ver tanto sufrimiento y ver que yo sigo creciendo en conocimiento y comprendo que todo lo que tengo es por gracia, que mi estabilidad mental es gracias a Cristo y a su palabra. Entonces, a mí me gusta compartir lo que por gracia recibo, por gracia doy. En días pasados hemos repetido que para nosotros tener esta cosmovisión bíblica tenemos que tener claro 4 dominios elementales. La creación antes de la entrada del pecado, cómo diseñó Dios el planeta Tierra y al ser humano. ¿Cuáles eran los privilegios que Dios propuso? Después de eso hablamos de la caída. Estoy haciendo un repaso, están en los estudios pasados. Cómo entró una enfermedad que es una pandemia que sigue presente y que involucra a todos los seres humanos de la tierra. La Biblia lo llama el pecado. Y el pecado comenzó desde la caída hasta nuestros días. La semana pasada estudiamos la redención, el rescate, el pago por ese esclavo que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estudiar la consumación.
Y a través de esos 4 dominios yo puedo empezar a tener una cosmovisión bíblica. Que cuando vengan las dolencias, los ataques mentales, cuando tu mente te esté diciendo, tú no vales nada, pobrecita tú, nadie me quiere, no tengo nada. Cuando empieces a tener esos ataques donde te encuentras preso de tu propia mente, si tú recurres a la cosmovisión bíblica y al plan de redención que Cristo ya nos entregó, ahí hay libertad. Él nos dio la libertad. Con esta introducción vamos a entrar en materia y vamos a ubicarnos en la historia justo cuando Jesucristo está clavado en una cruz. Él está dando sus últimas palabras. Y en esa agonía, su sexta palabra es: consumado es. Vamos a Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Esa frase en el griego es una sola palabra. Se pronuncia tetelestai. Y eso significa completado, terminado. El pago está completado. Cristo se hizo pecado por la humanidad. Pero cuando Él habla de que está completado, está revelando que Dios tiene un drama. En su soberanía, en su omnisciencia, Él estableció un drama y ese drama se cumplió a cabalidad y en su totalidad cuando Él entrega el Espíritu porque te ama. Entregó el Espíritu y murió en tu lugar, en mi lugar. Yo quiero animarte a que cuando tú veas el sacrificio de Cristo, no lo veas alejado de tu vida. Tú puedas meditar que Cristo estaba en esa cruz y te tenía a ti en su mente. Él pagó tu deuda. En ese momento sagrado, cuando Él muere, hay unas profundas implicaciones cósmicas. En otras palabras, Jesucristo cuando dice tetelestai, está diciendo, terminada está la obra de la redención. Lo he hecho, he triunfado. Ahora la raza humana puede ser salvada y los pecadores pueden ser perdonados, pues acabé la obra que mi Padre me encomendó. Jesús murió. Jesús, Dios hecho hombre, experimentó la muerte. Ahora, ¿qué es la muerte desde la perspectiva bíblica? La palabra muerte significa separación. Si nos vamos al comienzo, en la creación, Dios le dijo a Adán, de todo árbol podrás comer, pero de este árbol no podrás comer porque el día que comas ciertamente morirás. Sabemos que él comió, que su esposa comió. No murieron físicamente, se separaron de esa comunión que tenían con Dios. Entonces, Cristo padeció una muerte física por nosotros. Pero es interesante, y si tú no lo sabías te lo comparto, que Cristo en ese momento en la cruz, por primera vez, padece una muerte espiritual, una separación con su Padre. Déjame explicarte mejor esto. Cuando nosotros nacemos en pecado. En pecado nos concibió nuestra madre. Dice el Salmo de David, todos los seres humanos nacemos separados de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado se produce a través del ADN. A través de la descendencia se va transmitiendo, así como tú te pareces físicamente a tu papá, tienes el carácter de tu mamá, hay una herencia de una separación desde nuestros primeros padres. Se llama el pecado. Pero Cristo no nació separado. Cristo
desde que nació en la tierra, nació unido a su Padre. ¿Cómo lo sabemos? Por la forma sobrenatural que nació. ¿Por qué razón José no podía fecundar a María? ¿Por qué el espermatozoide de José no podía fecundar el óvulo de María para que naciera el Mesías? Porque si hubiese nacido de esa forma, hubiese nacido con pecado. Entonces fue un alumbramiento sobrenatural. El Espíritu Santo fue el que hizo la obra para que la Virgen concibiera, porque era un ser santo que iba a nacer unido a su Padre. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque Cristo, que nació unido a su Padre, su alimento era cumplir la voluntad de Dios. No se separó nunca de su Padre en la eternidad y tampoco se había separado de su Padre cuando estuvo sujeto al tiempo, cuando despojó su prerrogativa y se hizo siervo. Pero resulta ser que cuando está clavado en la cruz, Jesucristo clama: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el sufrimiento más grande de nuestro Mesías. Por primera vez en la eternidad, el Hijo se está separando del Padre por tu pecado, por mi pecado. Por nosotros se hace maldición y experimenta el dolor profundo que tú y yo experimentamos todos los días por las consecuencias que generan la separación de nuestro Padre. Cuando nosotros estamos a merced de nuestra carne, tomamos decisiones necias que nos autodestruyen, que afectan a nuestra familia. Cristo está en ese momento experimentando la separación de su Padre, una muerte espiritual. Y yo tengo que comprender ese sacrificio para entender qué es la consumación y todo el dolor que implicó su sacrificio por mi vida. A veces cometemos el error de creer que Cristo sudó sangre en Getsemaní porque le tenía miedo a los romanos, o a los judíos, o a la flagelación, o a la humillación, o a la cruz. Nada de eso. Él le tenía miedo a separarse de su Padre y a experimentar la ira santa de Dios. Entonces yo tengo que comprender el sacrificio de Cristo para darle la reverencia que eso implica. Ahora, ¿qué sucedió después de la muerte de Cristo? ¿Dónde se presentó esa obra expiatoria que Él realiza por mí? Vamos a ubicarnos ahora en el cielo. Lo que pasó en el cielo después de la muerte del Mesías. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, del 24 en adelante. Tiene un subtítulo que dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. Quita. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio,
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo se presenta en un santuario después de su muerte en el cielo para presentar en el cielo su obra expiatoria por nosotros. ¿Cuándo lo hizo? Cuando después de haber muerto, y a través de esa obra quita los pecados tuyos, míos y de todo aquel que cree. Y no solamente eso, sino que va a aparecer por segunda vez. Esta es nuestra promesa. Pero ya va a aparecer no como un cordero inmolado, ahora va a aparecer como un león que no tiene nada que ver con el pecado. Y Él va a salvar a los que le esperan. Nosotros tenemos que tener puesto nuestra confianza en nuestro Mesías porque Él vendrá. ¿Y por qué sabemos que Él vendrá? Porque su palabra, que es verdad, dice que Él vendrá. Ahora, si tú das un repaso a estos 4 pilares para establecer una cosmovisión bíblica: la creación, la caída, la redención, la consumación, todo esto ya se encontraba, óyeme bien, ya se encontraba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Ahí se nos vuelan los tapones. Cuando la Biblia emplea la frase antes de la fundación del mundo, está ubicando al lector en un espacio eterno. El tiempo, tú y yo estamos sujetos al tiempo pasado, presente, futuro. Cuando la Biblia habla antes de la fundación del mundo, está hablando en un espacio de la eternidad. Ni siquiera el tiempo había sido creado. No había sido creado el planeta Tierra, ni las constelaciones, ni el universo. Nada de eso había sido creado. Pero resulta ser que no había creado ni siquiera el planeta Tierra y ya Dios tenía en su mente la creación, la caída del ser humano y sus terribles consecuencias, la obra de redención de Cristo y la consumación de su drama. ¿De qué nos habla esto? De que tenemos un Dios omnisciente, todo lo sabe. Y esto debería de darnos esperanza. Nosotros podríamos preguntar de forma racional: si Dios ya sabía que todo este desastre venía, ¿por qué lo permitió? Pero resulta ser que estamos empleando un razonamiento finito con una mente finita, intentando cuestionar una decisión de una mente infinita con un pensamiento infinito. Yo tengo que creer que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable, perfecta. No sé, pero le creo. Y si le creo, descanso en Él. Vamos a buscar 2 versículos o 2 porciones bíblicas donde encontramos que ya esta cosmovisión se encontraba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Efesios 1, del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.
Fíjate bien, en primer lugar dice, nos bendijo en lugares celestiales. Tiempo pasado, ya Él nos bendijo en lugares celestiales. Esto lo vamos a entender más adelante. Ahora, ¿cuándo nos bendijo en Cristo? Antes de la fundación del mundo. Por medio de Jesucristo, por medio de la redención de su sangre. O sea, ya estaba el sacrificio, ya estaba que nos iba a bendecir, ya estaba la obra de Cristo antes de la fundación del mundo. Esto debería a mí darme esperanza. Porque todo lo que está sucediendo está escrito en este libro. Todos los cambios que vemos en el mundo, hasta la forma de pensar que está cambiando, está descrito con lujo de detalles en este libro. ¿Por qué? Porque el autor es el Dios omnisciente. Ahora, vamos ahora a Primera de Pedro 1, del 16 en adelante, para seguir hablando de que la consumación estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Palabra de Dios, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo estaba ya destinado a su obra redentora y expiatoria desde antes de la fundación del mundo. Ahora, fíjate aquí que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si tú tienes una Biblia en físico, resalta ahí, peregrinación, porque esta debería ser la perspectiva del creyente. Cuando ya yo creo en Cristo y creo en ese Dios soberano, omnisciente, inmutable, todopoderoso, que está sentado en su trono, que tiene el detalle de todo lo que está pasando y que Él me predestinó a mí, que Él me apartó, que Él me dio el privilegio de yo ser transformado de criatura a su Hijo, me trasladó de tinieblas a luz. Si yo tengo esa cosmovisión, mi vida se convierte en un peregrinaje. ¿Y qué quiere decir esto? Yo estoy viajando hacia un lugar sagrado con miras al cumplimiento de una promesa. Entonces yo no me encariño mucho con el mundo, ni con las cosas que hay en el mundo, y yo no me encariño con el afán de tener cosas. No te estoy diciendo que te vuelvas en un asceta, no. Yo no te estoy diciendo eso, no te estoy diciendo que no trabajes, no te estoy diciendo que no tengas cosas, pero esas cosas no te pueden robar la paz, porque tú tenías antes de Cristo una forma de vivir de vanidad, pero tú fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Ahí están muchos. Tienen conflictos y necesidades porque tienen una vida vanidosa. No piensan en la trascendencia de su espíritu. Piensan como si tuviesen una vida inmortal, como si no se fuesen a enfermar, como si no se fuesen a morir. Querido amigo, yo te quiero recordar, tú y yo somos mortales, propensos a enfermedades, propensos a accidentes. ¿No hay sabiduría en pensar qué pasa después de la muerte? Quizá me estoy dando mala vida por tantas cosas vanas, fatuas, vacías. Estoy triste porque nadie me quiere en las redes sociales. Estoy triste porque no me he comprado ropa. Estoy triste porque no me he comprado el carro. Estoy triste porque no me dieron el aumento. Estoy triste. Cuando tú te das cuenta por qué estás triste, es porque tienes una mente vanidosa muchas veces. Y la Biblia dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Pero yo tengo que reconocer que si yo tengo una cosmovisión bíblica, mi vida se convierte en un peregrinaje. Yo estoy viajando, caminando, cumpliendo mi obra, cumpliendo lo que a mí me mandaron a hacer, mi ministerio, mi propósito para darle toda la gloria a Él, porque yo me voy a encontrar con Él. Es un peregrinaje, es distinto. Entonces yo empiezo a tener un enfoque de un peregrino. Estoy de pasada por la tierra. No me puedo encariñar mucho con la tierra, no me puede dar un infarto por los políticos de la tierra, o por la situación de la tierra, o porque el mundo está grave, porque la Biblia me dice que el mundo va de más a menos. Tinieblas lo van a cubrir, pero yo estoy en un peregrinaje de pasada. ¿Sí lo ves? Ahora, yo les dije con el versículo anterior, que es Efesios 1, del 3, por lo menos el versículo 3, que aquí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. Tiempo pasado. Para finalizar, la vida del creyente tiene tres aspectos. Yo tengo que comprender esos tres aspectos. Aquí dice: nos bendijo en lugares celestiales. Tiempo pasado. Ya Dios le dio esa bendición a los que creen en Él. El primer aspecto de la vida del creyente es una santificación posicional o legal. Esa es una posición que yo tengo ya porque Dios me la dio. Entonces yo tengo una experiencia posicional. Posicionalmente hablando, yo tengo un lugar en el cielo. No porque me lo gané, no porque lo trabajé. Por gracia soy salvo, no por obras. Ya yo tengo un lugar en el cielo, posicionalmente hablando. Pero resulta ser que tú y yo estamos sujetos al tiempo. Aquí viene el otro aspecto, que se llama el aspecto experimental o progresivo. Posicionalmente ya tengo el puesto en el cielo cuando creo en Cristo y me arrepiento y vivo una vida de fe, y mis obras, mis frutos son frutos del Espíritu, pero estoy sujeto al tiempo. Y voy a tener calamidades, y voy a ser un creyente, soy creyente, pero tengo aflicciones, y puedo tener ataques, y puedo caer en ansiedad, puedo caer en depresión. ¿Por qué? Porque Él me está perfeccionando. Experimentalmente estoy sujeto a algo que se llama tiempo. Y mi posición está en un lugar que se llama no tiempo. ¿Sí se comprende? Vamos a poner como ejemplo 2 Corintios 3:18. Hablando de la posición experimental o progresiva. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. La palabra y transformados es metamorfosis. Yo estoy siendo perfeccionado. Repito, posicionalmente tengo un puesto en el cielo. Ya Él me bendijo en un lugar celestial, Efesios 1:3. Pero estoy experimentalmente en la tierra y estoy siendo transformado. Y muchas veces Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Lo está perfeccionando. ¿Para qué? Para que tengamos la imagen de nuestro Señor. Qué linda es la Biblia. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay muchos creyentes que ese desgaste se ve. Creen en Cristo, aman a Cristo, pero hay aflicciones. Son presas de situaciones difíciles, caen en pozos, caen en desiertos. Tengamos cuidado de decir, no, esto es una maldición. No, brother, tú estás siendo perfeccionado muchas veces.
Muchas veces hay una tristeza que es de Dios, dice la palabra en 2 de Corintios, que es para arrepentimiento y salvación, pero hay otra tristeza del mundo. Muchas veces la tristeza que estás padeciendo es producto de tus malas decisiones. Y tienes que ser honesto contigo. Y si... ¿sabes qué es lo más interesante? Que cuando yo te digo tienes que ser honesto contigo, yo creo que lo dije mal. Es más, lo dije mal. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Entonces muchas veces nosotros tenemos una capacidad de autoengañarnos. Vamos a articularlo de esta forma. Pídele a Dios que te muestre, te ilumine si la tristeza, la aflicción, el desierto que estás padeciendo es producto de tu propia irresponsabilidad, de tus malas decisiones. Porque si es así, arrepiéntete y Él te va a ayudar. Ahora, hay otra tristeza que Dios permite. ¿Para qué? Yo te lo digo por experiencia propia. Yo muchas veces he padecido una tristeza que viene de Dios para mantenerme humilde, más pensante, más dependiente, para reconocer mi debilidad y en mi debilidad Él se haga fuerte. Tenemos una inclinación todos a caer en arrogancia, en soberbia, en incredulidad, y muchas veces Dios, en su infinita misericordia, permite un aguijón en nuestra carne. Y ese aguijón cumple una función santa. Cuando tú vas a un hospital, yo que estoy trabajando en el área de salud, cuando tú vas a un hospital, tú consigues personas de fe. Oran, se ponen en manos de Dios, le piden a Él. ¿Por qué? Porque reconocen a través de esa aflicción que son débiles y que se pueden morir. Pero resulta ser que cuando tú estás sano y todo te está saliendo bien, te puede dar un infarto o te puede llegar una muerte súbita y también te puedes morir. El ser humano es frágil. Eso es un cuento de las redes sociales y los libros de autoayuda que dicen: despierta el tigre que hay en ti, tú todo lo puedes, tú te mereces lo mejor. Falso. Falso. Se engañan ellos mismos. La consumación, tetelestai, consumado es. Posicionalmente, Cristo ya cumplió el plan, ya lo completó. Posicionalmente, si yo creo en ese tetelestai que Él dijo, Él lo hizo, Él lo completó, Él llegó y entró a un santuario en el cielo, yo posicionalmente estoy con Él. Experimentalmente estoy padeciendo, estoy siendo perfeccionado, su imagen está siendo tallada en mí. Hermano, que la gracia y que la paz de Dios esté contigo. Si este recurso, querido, fue de bendición para tu vida, compártelo con tus seres queridos, con tus amigos, con tus familiares. Y si Dios nos lo permite, nos vemos la próxima semana.